Ahí primeramente saludar a los que están viendo el video y saludar a los compañeros o compañeras que no he saludado anteriormente. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar con la parte de inducción electromagnética, pero ahora, buenas tardes, Alexandra. Entonces, ajá. Ok, la clase de hoy, entonces vamos a continuar con el tema de inducción electromagnética, pero en un ejemplo en específico, que ese ejemplo es la parte de inductancia. Ok, inductancia, entonces nos vamos a referir un poco a la parte de a inducir en otro cuerpo, ¿verdad? Dado un primer cuerpo. Y la parte de autoinductancia, que sería inducir electromagnéticamente una nueva corriente, que esa corriente por lo general es muchísimo más pequeña, sobre un cuerpo en específico, ¿verdad? O sobre una bobina en específico, que principalmente lo vamos a trabajar con bobinas. Entonces esa es la parte de autoinductancia o inductancia mutua. Ok, entonces vamos acá. Esto principalmente van a ser un poco, y me disculpan que lo tenía así, pero fue que ahora se me cerró la computadora, se me apagó y tuve que volver a abrir todos los documentos. Ok, entonces, aquí voy a ejemplificarles un poquito qué es la idea en términos generales. Entonces, supongan ustedes que nosotros tenemos un lazo o tenemos alguna otra, ¿verdad? Alguna otra forma. Entonces, tenemos aquí lo que sería una bobina. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Y podemos tener una n vueltas o lo que sea. Entonces, si yo tengo una corriente que viene por acá y da las vueltas, y esa corriente entonces va a continuar por acá. ¿Qué va a pasar, digamos, en el centro de esta bobina? ¿Qué va a suceder en el centro de esa bobina? O si tengo aquí, o esa espira, o si tengo aquí una bobina. ¿Qué va a pasar entonces aquí en el centro de esa bobina? Si esto trae una corriente I, ¿qué va a suceder ahí en el centro? Compañeros, compañeras. Se crea un campo magnético. Correcto. Esa corriente va a generar un campo magnético. ¿Qué más? ¿Qué más va a suceder ahí? Si la corriente es una corriente constante, entonces ¿cómo va a ser el campo magnético dentro de esa bobina? Compañeros, compañeras. Acuérdense que la FEM inducida era igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo.
Entonces, si esta corriente es constante, acá en el centro de esto, voy a tener entonces un campo magnético constante. ¿Ok? Entonces voy a tener una FEM inducida. Vamos a ver. Acuérdense que el flujo era campo magnético por área. Cambia el campo. Cambia el campo si la corriente es constante. Compañeros, compañeras. No cambia, profe. ¿Y el área? En esa espira queda igual, ¿no? Quedaría igual. Entonces, ahí, si esta corriente es constante, no voy a tener ninguna FEM inducida en el interior. Pero si yo hago que pase una corriente que cambie con el tiempo, puede ser una corriente alterna, una corriente amortiguada o cualquier tipo de corriente que pase por ahí que cambie con el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la que pasa, la que llega a nuestras casas, que sería una corriente inicial o una corriente pico por el sen de omega t. ¿Qué va a suceder en ese caso? Vean que la corriente va a ser así como función del tiempo. Entonces, constantemente esa corriente está cambiando. Por lo tanto, si la corriente varía, ¿qué va a pasar en estas bobinas? El área no varía, pero el campo magnético sí varía en el tiempo. Por lo tanto, se va a producir una FEM inducida. ¿Está claro esto? ¿O no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, igual puedo tener aquí, sin que se toquen, puedo tener dos bobinas. Ok, sin que haya contacto directo entre ellas. Por lo general, se presenta una ahí y se presenta otra acá. Entonces, ahí uno lo puede calcular y puede darse cuenta que, si no me equivoco, eso lo estoy haciendo de memoria y es memoria de hace más de 10 años. ¿Ok? Que fue cuando había llevado eso. N entre V, N1 entre V1 es igual a N2 entre V2. O sea, de esta manera, esos cilindros ahí raros que hay colocados en los postes de electricidad, que es para bajar el voltaje o para subir el voltaje, eso
son los famosos transformadores. Eso tiene su explicación con base en esta parte de inducción mutua. ¿Ok? Por donde viene la corriente, como aquí viene un voltaje sumamente elevado, entonces voy a colocar menos cantidad de vueltas y aquí va a salir entonces un voltaje 2. ¿Ok? Entonces, entre más vueltas tenga, más voltaje voy a hacer. Igual yo puedo entonces utilizar un transformador para pasar de un voltaje 1 a un voltaje más alto. Si lo hago, si la pongo al revés. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Sí, pero profe, una pregunta. Ajá. Quiere decir que teóricamente en alguna situación no podría aumentar infinitamente el voltaje. Si pone infinitas vueltas, sí. Y digamos, prácticamente no puede realmente agarrar cualquier voltaje y volverlo así un voltaje súper grande o un voltaje súper pequeñito. Uno podría ponerlo, sí, digamos, cambiar bastante esos voltajes. Todo va a depender del campo magnético que esté generando en el interior del otro. Ok. ¿Ya? Ujú. Y estas cosas se podrían hacer, digamos. El problema es las potencias que se necesitan o las corrientes que puedo pasar. Que por lo general uno pasa menor corriente. Ahora, si yo tengo una batería, digamos, las baterías normales son de 3 voltios y la coloco en un inductor, yo la podría hacer pasar, si le meto aquí muchas vueltas, yo la podría pasar, digamos, a una batería de 12 voltios para poder ser utilizada en un carro. Compañeros, compañeras. Lo que usted nos acaba de demostrar, sí se podría, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, porque nada más hay Ocuparíamos, que ponerle, si entendí bien el cálculo, entonces ocuparíamos ponerle 4 veces más vueltas a la 3 voltios que a la de 12 voltios para tener un voltaje deseado. Ok. Pero veo que no me pusieron total atención. Hay algo que no me permite hacer eso. ¿Cómo es la corriente que sale de una batería? tiene que ser una corriente que cambie con el tiempo, entonces por eso la batería no se puede con una batería. Excelente. Pero, profe, la corriente de la batería no cambia con el tiempo conforme se descarga. Sí, pero los cambios son muy pequeños. Mm, Son casi impredecibles. Entonces, bueno, vamos a ver acá. La inductancia mutua, entonces, supongamos que tenemos estas dos espiras. La bobina 1 tiene N1 espiras y la bobina 2 tiene N2 espiras.
¿Ok? Cuando uno quiere encontrar la inductancia, primero la FEM inducida en la bobina 2 va a ser el número de vueltas que tenga la bobina 2 por el cambio del flujo que aparezca ahí con respecto al tiempo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. De momento sí, profe. Ok, entonces la bobina 2 yo no la tengo conectada a nada. Esta es la que yo tengo conectada, digamos, a la fuente. Y una fuente que sea variable. ¿Ok? Para poder tener eso. Entonces, ¿cuál es el campo magnético que estaría produciendo aquí en el interior? Campo magnético sería, vamos a ver, si usábamos aquí, ¿se acuerdan que podíamos usar ampere? Entonces decíamos que aquí el campo magnético es muy pequeño, ¿verdad? En el exterior y en el interior. Entonces el campo magnético era el número de espiras por unidad de longitud por la corriente por mu sub 0. Vamos a ver. Para, ahorita que no lo tienen ahí, entonces calculémoslo. Entonces la integral cerrada de B punto de dl es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces la corriente encerrada era N por I. Entonces aquí, este va a ser dividido entre L y este va a ser P. Entonces N entre L daba N minúscula. Entonces era N por I por mu sub 0. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Profe, yo tengo una duda con eso porque en la app de física esta semana nos pusieron a hacer, bueno, nos pusieron como algo parecido en un documento. Ujú. Y de hecho yo volví a revisar el video y digamos que ahí nos da una fórmula diferente a esta de acá A esta. para, para el campo de adentro de una bobina. Ujú. Ahí ponen que es mu por n mayúscula por i entre raíz de l cuadrado más 4 por el radio al cuadrado. Y Ok. entonces no entendí dónde venía esa ecuación, la verdad. Esa ecuación era, ¿qué tipo de bobina era? Era cuadrada. ¿No? Redonda. Ok, bueno, esta es la simplificación cuando aquí tenemos una longitud muy grande, básicamente. Compañero, cuando la longitud de la bobina es bastante grande. Entonces esa es la simplificación. ¿Cuál fue la que le dieron? Perdón. Es mu por n mayúscula por la corriente dividido entre raíz cuadrada de l cuadrado más 4 por el radio al cuadrado.
Entre raíz, de L al cuadrado ajá, más 4 por el radio al cuadrado. ok. Ujú. Y si hacemos que L sea mucho mayor a R, ¿qué va a suceder? ¿Eso? Ese valor de R, Ah, por así decirlo. Ese valor de R casi que no afectaría. excelente. Entonces, básicamente, si L es mucho mayor que L, perdón, si L es mucho mayor que R, entonces vean que aquí yo puedo dividir entre L cuadrado, y aquí sale un L, y aquí sale un L, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces esto tiende a 0. Dime que esa simplificación que estamos haciendo. Ok, listo, profe. Gracias. Sí. Sí. Sí, básicamente, digamos, esas simplificaciones que estamos haciendo ahí con Ampere y otras cosas, por eso estamos diciendo que aquí afuera prácticamente no estaría afectando. Entonces estamos trabajando con ese tipo de simplificaciones. Eso fue lo que pasó ahí. Acá, básicamente, digamos, uno tendría que sacar por Biot-Savart el campo magnético en el interior. Cualquier punto del interior. Para poder sacar esa fórmula. ¿Sí? Sí, me imaginé que con Ampere no salía. No. Tenía que ser con... Con Ampere no, porque Ampere lo estamos usando es para, ¿cómo es que se llama? Para ciertas simetrías. Con Ampere no habría carga encerrada, entonces no se podría. Mm, Sí, se hace solo lo del centro. en realidad uno, Ampere lo utiliza es nada más con una parte. Con una partecita. Pero sí, sí. Por ahí es por donde sale. Ok. Entonces, el asunto que es que, bueno, ahí ese campo magnético que estamos generando va a ser el mismo campo magnético en el interior de esta otra. Igual aquí, como les he dicho, hemos estado trabajando un poco con algunas simplificaciones. ¿Verdad? Acá en el campo magnético, este sí va a ser prácticamente el mismo acá. Entonces, vean que, bueno, nosotros vamos a definir entonces que el número de vueltas por el flujo va a ser igual a una constante por la corriente que atraviesa ahí. Si nosotros derivamos esto, vean que el número de vueltas por el flujo va a ser igual a una constante por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Cuando hacemos la derivada de ambos lados de la ecuación. En otras palabras, lo que me queda es que la FEM inducida es igual a menos el cambio de la corriente con respecto al tiempo multiplicado por una constante. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos utilizando acá en la parte de inductancia mutua.
esta constante, si nosotros la despejamos de acá, vean que esa constante básicamente es N por el flujo entre la corriente. ¿Ok? Esa M se conoce como la inductancia mutua. Y es un valor que solamente va a depender, entonces, es un valor que solamente va a depender de la geometría de los objetos. Por eso, como está dividido entre la corriente, no va a afectarme cuánta corriente esté pasando yo por ahí. Pero como ven, la FEM inducida en la otra partícula tiene que ver, o perdón, en la otra partícula no, en la otra bobina tiene que ver con la corriente que esté atravesando la primer bobina. Entonces, ese es un poco el asunto. Y esa inductancia mutua va a ser una constante que solo depende de la geometría de las dos bobinas, o sea, tamaño, forma, cantidad de espiras, orientación y separación entre las espiras. Cuando está presente un material magnético, entonces M también va a depender de las propiedades magnéticas. Eso va a ser algo similar, por ejemplo, a cuando teníamos los capacitores. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos los capacitores, ¿qué pasaba si nosotros agregábamos un dieléctrico? Acá. Ahí el epsilon sub 0, nosotros lo cambiamos por el epsilon. Donde epsilon es esa constante dieléctrica por epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, acá vamos a hacer algo similar. En lugar de mu sub 0, ahora vamos a poner un mu. Donde ese valor de mu es una constante magnética multiplicada por mu sub 0. Esta mu entonces se va a conocer como la permeabilidad magnética del material. ¿Ok? Eso es un poco lo que vamos a cambiar. Entonces, si yo quiero calcular la inductancia mutua, yo la puedo hacer con cualquiera de las dos espiras. ¿Ok? Nada más calculando el flujo que pasa por una de esas bobinas. Entonces, bueno, un henrio es básicamente la unidad que se le da a que sería un Weber por ampere, que es la unidad que se le da a esa inductancia mutua. Igual también, digamos, a la autoinductancia también se le da el nombre de Henrys. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? ¿O hay alguna duda?
Bueno, hagamos un ejercicio para ver si, para ver si lo van entendiendo mejor. ¿Les parece? Entonces nos dicen, en una forma de una bobina de Tesla, o sea, un generador de alto voltaje, un solenoide muy largo con una longitud L y área de sección transversal A, ¿ok? Donde, ¿qué se tiene que cumplir? Que la longitud sea más grande que 4 veces el radio. Entonces, para poder utilizar esta simplificación, que el campo magnético que produce esta bobina en negro, ¿verdad? Sea mu sub 0 por n por i entre la longitud. Tiene un devanado muy compacto con N1 espiras de alambre. Y después tenemos una bobina N2 de espiras que circundan concéntricamente. Entonces, calcular cuál es la inductancia mutua. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es la FEM o cuál es el flujo que voy a tener sobre la bobina 2? Si lo que tengo conectado es la bobina 1. Si la bobina 1 es la que está conectada. ¿Cuál es la FEM sobre la bobina 2? Va a ser el número de vueltas 2 por el campo magnético que yo tenga ahí por el área. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces sabemos que ese campo magnético voy a ponerlo así. Bueno. Por mu sub 0. N1 corriente 1 entre la longitud y esto multiplicado por el área que yo tenga ahí. ¿Ok? Esa sería entonces la FEM que estaríamos viendo en esa bobina 2. Ahora, para encontrar la inductancia mutua, sería, bueno, el número de espiras ya lo tomamos en cuenta para el flujo. Entonces sería esa FEM2 entre la corriente 1. ¿Okay? Aquí tomen en cuenta que esta que me da la fórmula del libro, esta de acá es para una espira. Por lo tanto, para la bobina se multiplica por N2. ¿Está claro?
Entonces, por eso aquí, digamos, si lo hacemos como viene en el libro, no es necesario poner ese N2. Y ese N2 se le pone aquí a la inductancia mutua. Por lo tanto, la inductancia mutua entre esas dos espiras va a ser ¿quién? N2 por N1 por mu sub 0 por el área entre la longitud. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿O no? Sí, profe. Sí, todos. Ok. Entonces, básicamente eso es lo que tienen que hacer cuando están calculando ese tipo de ese tipo de inductancias mutuas. Eso es más que todo como ir aplicando un poco las fórmulas. Es como tener estas fórmulas, estas 5 que tengo acá, e ir calculando cada una de esas cosas. Entonces, vamos a ver. Para esa otra parte voy a necesitar esta fórmula. Entonces, en el ejemplo 31, suponga que la corriente I2 en la bobina que circundante exterior está dada por esta expresión. Pero ahí no nos dan. No, es que no nos dan eso. Entonces, si esa es la corriente, ¿cómo encontraríamos ¿cómo es que se llama? ¿Cómo encontraríamos el flujo magnético y la FEM inducida? Bueno, el flujo magnético ya lo podemos encontrar directamente. Pero ¿cómo encontramos la FEM inducida? La FEM inducida sería agarrar esa M y multiplicarla por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Y cómo sacamos este cambio de corriente con respecto al tiempo? Sería derivar esto con respecto al tiempo. Y multiplicarlo por esta expresión. Ahí para los valores que no tengo. Por eso vamos a dejarlo ahí.
¿Ya van entendiendo un poco mejor esto? Compañeros, compañeras. Creo que sí, pero es enredado porque son muchas fórmulas. Sí, digamos, es nada más como seguir un poco las fórmulas que ya ustedes conocen. Ahora, esta parte de la autoinductancia es básicamente inducirse a sí mismo una FEM gracias a la corriente que pasa por ahí. Entonces, en realidad un inductor básicamente se pone para evitar algunos picos de corriente. Pero también el inductor tiene un rol bastante similar al del capacitor. Un inductor se carga y va a almacenar energía en su interior. En el capacitor, ¿dónde era que se almacenaba esa energía? Compañeros, compañeras. En el campo eléctrico, Ok, ¿y a dónde se imaginan ustedes que se va a almacenar la energía? En un inductor, en el campo magnético. en el campo magnético, correcto. Entonces, igual, la inductancia se va a definir como el número de vueltas que yo tenga multiplicado por el flujo magnético dividido entre la corriente. De esa manera, logramos encontrar la autoinductancia. Entonces, si yo lo derivo, yo puedo ver que el número de vueltas por el cambio del flujo con respecto al tiempo, que esto de acá es menos la FEM, va a ser igual al inductor o a la inductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo. Y esa sería la FEM inducida. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me van Pero siguiendo con entonces, eso? Ajá. la ecuación sería la misma que se usó antes, básicamente. Es prácticamente la misma, nada más que en lugar de L usamos M, que es la inductancia mutua. Y L es la autoinductancia. Ujú. Entonces, igual, digamos, cuando nosotros tenemos dentro de un circuito un inductor, la diferencia de potencial en ese inductor es L por el cambio de corriente con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí la finalidad básicamente es oponerse a cualquier paso de corriente a través de un circuito y ayuda a mantener una corriente estable a pesar de fluctuaciones. En un circuito de corriente alterna, un inductor tiende a suprimir las variaciones de la corriente que ocurran más rápido de lo deseado. Esa es un poco la forma. ¿Y cómo se trabajan los inductores? Si los vemos en un circuito. Bueno, vamos a ver. Esto no va a entrar en digamos, en este curso de física 2, no va a entrar circuitos con inductores, pero se comportan igual que si fueran resistencias.
Inductores en serie se suman. Inductores en paralelo se suman sus inversos. ¿Y qué pasa si tenemos un circuito R, L, C? ¿Qué sucede en este tipo de circuitos? Donde tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor. Compañeros, compañeras. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Cómo resolverían eso? Derek, que no ha participado mucho hoy. Idea, profe. ¿Perdón? Se lo escuchó muy bajo. Idea. Ni idea. Sebastián, Em, eh, no, no. No se me ocurre en este momento. No, no sé. Alexandra. Tampoco. ¿De ahí? ¿Para qué vimos Kirchhoff? Aquí vamos a tener una corriente, ¿cierto? Y si lo seguimos acá, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que V menos R por I, que sería el voltaje sobre esa resistencia, menos la parte de la inductancia. ¿Cuál es la FEM de la inductancia? Sería menos L por DI sobre DT. Excelente. ¿Y cuál es el voltaje en un capacitor? Yo sé que la carga en el capacitor es ¿quién? Carga entre capacitancia. Sí, el voltaje es carga entre capacitancia, ¿cierto? ¿Y cómo relaciono la carga con la corriente? La corriente es el cambio de carga con respecto al tiempo. Compañeros, compañeras, ¿me siguen aquí? ¿O no? Entonces, ¿la carga quién es? La integral de la corriente por el diferencial de tiempo. Entonces sería menos la integral de la corriente, bueno, 1 entre C, por la integral de la corriente por el DT. Ajá. ¿Y qué nos dice que da eso, Kirchhoff?
Pero, 0. Y sería resolver esa pequeñísima integral. Esa pequeñísima ecuación. Nada más que la ecuación la tenemos con integrales y con diferenciales. Y mañana tienen examen de cálculo, ¿verdad? Compañeros, Sí, profe. Bueno, cálculo y álgebra lineal. Los que cal- lleven. cálculo y álgebra lineal. Bueno, ustedes llevan un curso de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Aparte de ese cálculo, ¿o no? sí, pero está más, digamos, cálculo y álgebra es requisito para ecuaciones. Entonces todavía no lo hemos llevado. Ah, ok. Entonces, se van a acordar de mí cuando vean ecuaciones diferenciales. Ya van a aprender a resolver este tipo de cosas. Por eso, como ese curso no es, digamos, para Física 2, ustedes no han llevado ese tipo de cursos, entonces por eso nosotros no hacemos este tipo de circuitos. Y hay métodos para resolver eso, entonces ahí usan los métodos que existan. ¿Qué les parece de esa parte? Compañeros, compañeras. Ya un poco más útil. Ok, entonces como ven, esas cosas no las tienen que resolver acá. Veamos este caso. Aquí vamos a resolver uno. Si quieren, resolvamos este aquí bastante rápido. Y nos vamos al receso o quieren ir al receso primero. Compañeros, compañeras. ¿De ahí? Profe, tal vez primero el receso. Primero el receso. Ok, entonces vamos a un receso de 10 minutos. Después hacemos este y hacemos otro. Y nada más les hablo un poquito de la energía. Ya de esas otras cosas. Podemos hacer podemos hacer este o este. O los dos si quieren. Ahí como para que tengan un poquito de eso. Entonces, empezamos el receso y voy a pausar. ¿Me acuerdan? Ok, entonces volviendo del receso, vamos a realizar este ejercicio. Este va a ser bastante sencillo. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el campo magnético en el interior de un solenoide? Toroidal. ¿De un toroide? ¿Recuerdan cuál era el campo magnético ahí adentro? No estoy seguro, pero me parece que ¿Cuál? ¿Cuántos son? Es que no lo escuché. no daba cero. No, aquí, en esa parte de acá. Sí, en la parte interna sí da cero y en la externa también. Pero en esa parte de ahí, saquémoslo con ampere rápidamente. Entonces,
Me queda que ese círculo sería la integral cerrada. Entonces es mu sub 0 por la corriente encerrada, que sería I por N, que es el número total de espiras. Y como L es 2pi por R, entonces lo mandamos a dividir. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. O lo repito para... Ok, bueno. Voy a suponer entonces que sí se acuerdan cómo calcularlo. Entonces este es el campo magnético que tenemos ahí. Por lo tanto, ¿cómo calculamos la autoinductancia? La autoinductancia la podemos calcular como el número de vueltas por el flujo magnético entre la corriente. Entonces vean que esta N del número de vueltas que tenemos acá es del campo magnético. Por lo tanto es N por el flujo magnético entre la corriente. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el flujo magnético que hay en ese interior? Flujo magnético sería el campo magnético por el área. ¿Cierto? ¿Me siguen o no me siguen? Cierto, profe. Entonces, ¿cuánto sale? Sería mu sub 0 por n cuadrado mu sub 0 por n cuadrado por el área entre 2pi por f. ¿Está claro o hay dudas? Compañeros, compañeras. En mi caso todo claro, profe. Todo claro. Nada más que hay una pequeña cuestión que estamos haciendo, que es que en el caso de esta área es muy pequeña en comparación, o la longitud que tengo de este punto a este punto es muy pequeña en comparación con el radio del toroide. ¿Qué pasa si eso no fuera así? Bueno, si eso no fuera así. Si esa área no es muy pequeña, entonces en este otro ejercicio nos piden demostrar
que el flujo magnético está dado por esta expresión. Cuando esta área no es muy pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el flujo magnético ahí? Flujo magnético lo podemos ver como la integral del campo magnético diferencial de área. Pero en este caso, ese diferencial de área, vean que aquí lo podemos poner como una pequeña área de longitud DDR o de base DDR y de altura H. ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser mu sub 0 y por n entre 2pi por r y ¿cuál es este diferencial de área? Entonces, o el área de ese pequeño pedacito, H por DR. H de dr. ¿Y de dónde a dónde va esa DDR? Desde A hasta B. Por lo tanto, el flujo va a ser mu sub 0 n por I por H entre 2pi. ¿Y cuál es la integral del DDR? Entre R. Logaritmo natural. Y como ha evaluado desde A hasta B, entonces sería logaritmo natural de B entre A. ¿Ok? Ese sería el flujo magnético. Ahora, la autoinductancia sería el número de vueltas. Entonces sería elevado eso al cuadrado entre la corriente, ¿verdad? El número de vueltas por el flujo entre la corriente. Entonces sería quitar la corriente de ahí. Y eso ya no sería el flujo, sino sería la autoinductancia. ¿Cómo van viendo estos problemas? Compañeros, compañeras. Muy complicado, más o menos. No es tan complicado, porque es que son Y bastantes pues, fórmulas que trabajar. más o menos. Sí, en eso sí tiene razón el compañero. Ahí son muchas fórmulas para trabajar. Y Sebastián se iba viéndolo más o menos. Entonces, sí, eso es una cuestión de práctica. Aquí, bueno, esta otra parte voy a comérmelo un poco porque es más que todo hacer ¿cómo es que se llama? Hacer una expansión de Taylor y utilizar esta fracción B entre A. Entonces B entre A, que se puede escribir así, y eso se puede escribir entonces de esta manera.
1 más B menos A entre A. Y lo que nos dicen es que cuando nosotros tenemos el logaritmo natural de 1 más Z, cuando Z es muy pequeño, entonces eso es Z más Z cuadrado entre 2 más etcétera, etcétera. Utilizando entonces, como Z es muy pequeño, de aquí en adelante se me hace prácticamente 0. Entonces, lo que nos dicen es nada más que 1 más Z es Z. Logaritmo natural de 1 más Z es Z. Entonces, Z es B menos A entre A. O sea, que nos queda que L es igual a mu sub 0 por N cuadrado. Y esto es un mu sub 0 por N cuadrado por H por Z, que Z sería B menos A. Bueno, B menos A entre 2pi por A. Eso era lo que nos estaban diciendo ahí que hiciéramos. Pero ¿quién es B menos A? Compañeros. Que eso era lo que el compañero me había preguntado ahora. Bueno, para compararlo un poco con lo que el compañero me había preguntado ahora temprano, con lo que Esteban me preguntó en la primera parte. ¿Quién es B menos A? B menos A estamos hablando que es esta parte de acá. ¿Me siguen? Esa base. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces eso es para que cuando vean así una cosa muy grande, vean nada más que muy rápido se llega a la solución. Entonces B menos A es la base. Y si B menos A lo multiplico por la altura, ¿qué me da? El área de esa parte. ¿Y a qué volvemos? Vean que A es el radio. ¿Lo ve? Ese es el radio del toroide. Y esta expresión no es exactamente igual a la que encontramos anteriormente. Mucho más rápido. Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con esto? A la que habíamos encontrado aquí. Entonces, básicamente eso es lo mismo que habíamos tenido ahí. Bueno, continuamos un poquito. Ya casi terminamos. Entonces, veamos aquí y vamos a ver un poco la energía que nosotros vamos a almacenar en un inductor. Tomemos como ejemplo, bueno, aquí lo vamos a tomar en términos generales para todos los inductores. Pero tomemos el ejemplo
que habíamos encontrado. Entonces, este voy a apuntarlo por acá. Aquí tengo el campo magnético de un toroide y tengo que la autoinductancia es mu sub 0 por n cuadrado por el área entre 2pi por r. Este era el del toroide, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, vamos a ver un poco de esa energía almacenada y vamos a ver una cuestión que se llama la densidad de energía. Que eso lo vamos a usar en el siguiente tema, que es el tema de ondas electromagnéticas, para ver energías en ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a ver. La potencia es voltaje por corriente, ¿cierto? Esa es la potencia que estaría teniendo en este inductor. Por lo tanto, como el voltaje es inductancia por el cambio de corriente con respecto al tiempo, entonces la potencia es trabajo entre tiempo, que eso lo podemos ver como el cambio de la energía potencial con respecto al tiempo, porque el trabajo es debido a esa energía potencial almacenada en un inductor. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo con esto? ¿Perdón? No, claro, sí. Sí. Entonces, como esto es d de t y esto es igual a L por I por el d de I d de t, voy a trabajar esto como si fuera álgebra, que las ecuaciones son bastante similares. Entonces, puedo eliminar ese d de t de estas dos ecuaciones y me queda entonces esta ecuación de acá. Que el d de u es igual a el L por el d de I por I. Por lo tanto, si yo lo integro, me queda entonces que la energía potencial almacenada en un inductor es igual a 1/2 de L por I cuadrado. ¿Ok? Esta es la energía que yo puedo almacenar en un inductor. Ahora sí, hagamos lo siguiente. Por eso fue por lo que dejé apuntadas esas dos. Bueno, voy a apuntar esta otra conclusión, que la energía potencial es igual a 1/2 de L por I cuadrado. ¿Ok? Que esa es la energía que yo estoy almacenando en un inductor. Entonces, bueno, aquí lo que nos dicen es que cuando llega el valor estable, ya el cambio de energía, el cambio de corriente, ya no lo vamos a tener. Por lo tanto, no se va a almacenar más energía. Y cuando no hay corriente, la energía almacenada es igual a 0. Entonces, vamos aquí.
Y vamos a definir una expresión que se llama la densidad de energía. O sea, densidad de energía, utilizamos una U minúscula para esto, va a ser la energía potencial en un volumen determinado. Y cuando nosotros tenemos un toroide, ¿cuál es el volumen del toroide? Si yo tengo aquí un toroide, ¿cuál es el volumen de un toroide en específico? Para que usemos ese que ya lo hemos trabajado. ¿Cuál es el volumen aquí? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es ese volumen? Sería pi por el radio del círculo de adentro al cuadrado, por el ancho, menos lo mismo, pero con el otro radio de allá, lo demás afuera. No. No, 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 no. Vamos a suponer que esto tiene un área A. Esto tiene un área transversal A. ¿Qué les parece si lo partimos aquí y lo extendemos? Entonces lo que me va a quedar es esto. Este cilindro. Para que lo saque más fácil. Tiene un área A. ¿Y cuál es la altura del cilindro? Eso tiene un radio R. ¿Cuál es la altura del cilindro? Pi por R. ¿Cuánto? Pi por R. Si no me equivoco. No. Pensé que había agarrado solamente de la mitad. Si no, si es pi, 2 pi R. Ok. Entonces, ¿cuál es el volumen? Dos pi por R por el área. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, si yo agarro esta energía potencial y la divido entre el volumen, ¿qué me queda? Densidad de energía. La densidad de energía. Y el volumen es 2pi por R por el área. ¿Ok? Pero L es esto de acá. Vea que el área se me cancela con el área. Entonces me va a quedar un medio, ¿verdad? Que es esto de acá. Y cuadrado. Un medio y cuadrado. Ay, perdón. Es que apreté control para poner control Z y se me olvida que el teclado no me está funcionando. Entonces sería un medio de I cuadrado
¿Qué es esto? Bueno, un medio de I cuadrado. N cuadrado, mu sub 0, entre 2πr y 2πr queda 2πr al cuadrado. Véanlo ahí. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. ¿Quedó claro esa expresión? Sí, profe. ¿Ah? En mi caso sí. Sí. Hagamos una última cosa. ¿Qué les parece si yo elevo mu cuadrado y lo divido entre mu sub 0? ¿Qué modificación le hice a la ecuación de la densidad de energía? Modifiqué algo de la ecuación. Compañeros, compañeras. Al hacer eso. Al elevarlo al cuadrado y dividirlo entre mu. No, no cambia. No cambió nada. Pero la forma sí cambió un montón. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es eso que tengo ahí? ¿Quién logra observarlo? ¿Erika? No sé, profe. Es Ve ahí que para todavía estoy centrarme un un poco poco con este enredada. azul, que se ve más o menos. Se lo pongo aquí en amarillo. Sería el campo al cuadrado. Entonces la densidad de energía, ¿quién es? Campo magnético al cuadrado entre 2 veces mu sub 0. ¿Lo ven? ¿O no? Profe, y eso se aplica para en general todos los casos. Perdón, Derek. Que si eso se aplica se puede aplicar en todos los casos. ¿Sí? Si usted quiere encontrar la densidad de energía, nada más calculo el campo magnético, lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2 mu sub 0. Y con eso yo encuentro la densidad de energía. Ok, entonces esa es la densidad de energía en el caso de que estemos en el vacío o la densidad de energía en el caso de que tenga un material adentro. Ok. Y esto también lo que me interesa. Voy un momento a la presentación de capacitores para devolverme un montón en la materia. Y
¿Dónde era que estaba? Aquí. En esa formulita que yo le había pasado por muy rápido, pero esta formulita la vamos a usar ahora. La densidad de energía en un capacitor. Un medio de epsilon por el campo eléctrico al cuadrado, que es la densidad de energía que vamos a tener en un dieléctrico. Y esa la vamos a utilizar. Vean que tiene una forma muy parecida a la que acabamos de encontrar. Esa nos va a servir para cuando tengamos ondas electromagnéticas. Entonces yo voy a tener una onda. Voy a tener una onda de campo magnético y voy a tener una onda de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encerrar en un cierto tiempo un volumen determinado, ¿verdad? Una cajita, aquí un volumen determinado, en un tiempo, entonces la energía que tengo acá va a ser igual a la densidad de energía por el volumen que tenga almacenada ahí. Entonces, con eso yo puedo medir energía de radiación, digamos, del sol o de cualquier cosa, que sean ondas electromagnéticas. ¿Qué les parece esto? Compañeros, compañeras. Un poco complicado, profe, la verdad. Está complicado. Sí, más o menos. Sí, en realidad, digamos, todas estas fórmulas finales, estas que agarramos acá, son las que vamos a usar para lo que sería la práctica. A mí me gusta que veamos un poco de dónde es que sale todo y cómo se va desarrollando la materia. Entonces, para mí eso me parece mucho más importante. Por ejemplo, vea este. ¿Qué inductancia se necesitaría para almacenar 1 kWh de energía de una bobina que conduzca una corriente de 200 amperios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ahí tenemos una energía. Tenemos ¿cómo es? Nos dice un inductor enorme. Entonces, 1 kWh, ¿qué sería eso si lo vemos en forma de energía? Compañeros, compañeras. Entonces, 1 kWh, ¿cómo lo podríamos ver en forma de energía? 1 kW serían 1000 watts, que watts serían julios por segundo, y eso lo multiplicaríamos por 1 hora,
que una hora son 3600 segundos. ¿Cierto? Y tenemos que la energía es igual a un medio de L por I. Entonces, despejando, nos queda que la inductancia va a ser igual a 2 veces la energía, que es el resultado de esto, entre la corriente. Perdón, un medio de I cuadrado. Entonces, esto sería entre la corriente al cuadrado. Entonces, esto sería igual a 2 por 3,6 por 10 a la 6 entre los 200 al cuadrado. Y esto me da, por ahí tengo, ahí ya lo había hecho, y esto me da 180 henries. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Ya lo van viendo más aplicado con este ejemplo. ¿O no? Sí, profe. O vean este otro ejemplo también. Nos dice un acelerador de protones usado en física experimental de partículas. Las trayectorias de los protones están controladas por imanes de desviación que producen un campo magnético de 6,6 teslas. Entonces, ¿cuál es la densidad de energía de ese campo magnético en el vacío entre los polos del imán? Entonces, ¿cómo calculamos esas cosas? Sabemos que la densidad de energía es igual a ¿qué? Campo magnético al cuadrado y entre 2 veces menos sub 0. ¿Correcto? Porque está en el vacío. Y ya tenemos el campo magnético. Ven, al final, digamos, muchas de las preguntas que se van a hacer es cómo utilizar algunas de estas ecuaciones y combinarlas un poco con los campos magnéticos que ya ustedes saben calcular. Entonces, ¿cómo van viendo esta materia? De inductancia y autoinductancia. Sé que es un poco molestillo ahí que, ¿cómo es? Cuando se ven así, porque parece muy simple, pero a la vez es un poco complejo. Igual, digamos, las cocinas actuales de inducción electromagnética siguen ese mismo principio. El área, el volumen del disc, ¿cómo es? El campo magnético que generan sobre ciertas corrientes. Entonces lo que hacen ahí, básicamente
en una corriente que sea ferromagnética o en una olla que sea ferromagnética, lo que hacen es generar corrientes que vayan por ahí. Y si tengo una corriente, esa corriente en un cable va a generar energía. Entonces esa energía se empieza, lo que hace es calentar, básicamente, en ese circuito. Y ese es el principio de una cocina de inducción. ¿Qué? ¿Cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. ¿Hay alguna duda o cómo vamos? Creo que todo bien, es de practicar ya nada más para ver qué nos falta y así. Exacto. Esa es la clave. En física esa es la clave principal. Practicar y practicar y practicar y más practicar. Entonces, no sé si quieren que les pase que fueron algunos ejercicios, o ustedes lo sacan del libro. Entonces, ¿No los pasas, profe? les paso estos ejercicios. Bueno, es que estos son de anteriores. Por ejemplo, dos bobinas tienen una inductancia mutua. Aquí le dan la corriente, la forma en que cambia la corriente, entonces cuál es la magnitud de la FEM inducida. Cosas por el estilo. Este fue, digamos, un documento que yo había hecho en el 2018, que ahí estuve buscando como algunos documentos y algunas cosillas que había sacado, digamos, porque ya me he leído bastante los libros. Entonces, ahí, digamos, esto es como yo le puse tarea del tercer examen, que es como esta última parte. Y esta parte de acá son longitudes de onda, digamos, fuentes de luz, etcétera. Entonces, para la parte de ondas electromagnéticas. Acá, ujú, vea, aquí hay algunos ejercicios que son anteriores. Rayos de luz incidente, rayos de luz, ¿verdad? En prismas, que este es ya el capítulo prácticamente el semifinal que vemos en semana 15. Entonces es reflexión y refracción de la luz. Y yo creo que yo tenía un documento, voy a buscarlo bien. Mándame un mensaje mañana en la noche para acordarme, para buscar ese otro documento, porque tengo uno donde tengo también ejercicios del capítulo 34, que es de espejos y lentes. Entonces, como para que lo tengan ahí, que los he sacado de varios libros. Entonces, si quieren les paso ese documento que es como de toda esta parte final, como para que los tengan ahí. Profe, y él no viene con las respuestas para revisar si todo bien o mal. Estos impares yo creo que sí tienen respuesta en el libro. Es que si no escribí qué libros eran cada uno. Yo es que como los dejaba de tarea, yo por lo general, digamos, les dejaba tareas así un poco grandecillas, como para que
practicaran bastante. Es que estos son de libros. Yo creo que ustedes tienen esos libros del el Yankoli, ustedes lo tienen, ¿verdad? Con las respuestas. ¿O no? Me parece que ahí les habían pasado el Yankoli y el Sir Semansky con el solucionario y algún otro. Esos son de ahí, digamos que los he sacado. Compañeros, compañeras. Entonces, me parece que por ahí yo les había pasado un enlace hace de esos libros. ¿Los habían descargado ustedes los solucionarios? ¿O no? O que no. No. Sí, Creo ese que solo tengo, silencio. que ¿Ah? solo, es que solo, creo, es que yo tengo libros descargados, no sé si vendrían las respuestas que eran 3 de los links que usted ha mandado, no sé si vendrían el solucionario. Creo que de los Anderson más que solamente eran de esos. No sé, me tengo que fijar bien. Sí, por ahí me parece que yo les había bajado, yo les había mandado, yo lo había buscado ahí en la web, los solucionarios de esos. Entonces, ahí cualquier cosa. Sí. Sí, igual digamos, los ejercicios que había sacado yo eran como algunos seleccionados de esos libros. Entonces, eso se los voy a pasar por ahí. Cualquier cosa. Ok. Y es que sí, si me pongo a resolver los ejercicios, no termino de revisar algunas cosillas que quería revisar este fin de semana. Entonces, si tienen dudas con alguno, lo podemos resolver. ¿Les parece? Ok, entonces, si quieren, ya no les quito más tiempo. Son las 7:06. Voy parando el video por si tienen alguna duda.